No me quitó la ropa con prisa, me la fue desnudando, con las manos, con la boca, con la mirada. Me dijo que no era culpa mía estar rota, que algunas mujeres solo florecen cuando cambian de tierra. Y esa noche, por primera vez en años, no hice el amor para complacer, ni por deber ni por costumbre. Esa noche lo hice por mí. Y mientras su cuerpo me abrazaba desde dentro, sentí que Canadá no era el destino, sino el comienzo. Me desperté con el mismo dolor en las piernas de siempre, ese que ya no me sorprendía. El sol entraba con rabia por la rendija de la persiana rota, calentando la habitación como si quisiera sacarnos de la cama a empujones. Pedro roncaba a mi lado. Su camiseta sucia se levantaba con cada respiro. En la mesita, 2 latas vacías de cerveza y un vaso con colillas flotando. Tenía 42 años y cada mañana me costaba más levantarme. No solo por el cuerpo, era el alma, ese peso que no se ve, pero que se lleva en los hombros y en los ojos. Fui a la cocina. El pan estaba duro, la leche al borde de cortarse. Encendí la radio, no funcionaba. Otra vez, la rutina no perdonaba. Rubén, mi hijo de 15, salió de su cuarto sin mirarme. Desayunó en silencio, con los cascos puestos. Era un buen chico, reservado. A veces me preguntaba cuánto entendía realmente de todo lo que pasaba. Pedro no trabajaba desde hacía 2 años. En este pueblo no hay nada, decía, pero sí que había cosas. Campos por cuidar, almacenes para cargar cajas, gente que se levantaba a las 5 para ir a la recolección. Pero él no. Él prefería pasar las tardes en el bar del Tano, con una caña en una mano y un chiste malo en la boca. Yo sí quería trabajar, pero con mis piernas hinchadas y el diagnóstico del médico, el campo no era opción. Y en el pueblo, si no sirves para trabajar al sol, no sirves. Ese día, mientras fregaba los platos, se me cayeron las lágrimas. No por tristeza, sino por agotamiento. Ya no podía más. No con Pedro, no con la casa, no con este pueblo que me tragaba viva. Encendí el móvil y abrí Facebook. Tenía un mensaje de Sara, mi amiga de juventud, que se había ido a Canadá hace 5 años. Lucía, ¿sabes que en el restaurante donde trabajo están buscando camarera? Pagan bien, es legal, y con tu experiencia en cocina y barra, te vendrían genial. Si te interesa, dime y hablo con mi jefe. Leí ese mensaje 10 veces. Me temblaron las manos. Y sin pensarlo, respondí, sí, quiero. Cuéntame todo. No dormí esa noche. Me di la vuelta en la cama más de 100 veces, mirando el techo como si ahí estuviera escrita la respuesta a todo. Pedro roncaba, ajeno a todo, y Rubén dormía con la puerta entreabierta, con esa calma de los que aún no han cargado el peso del mundo. Pero yo sí lo cargaba, en la espalda, en las venas, en la conciencia. Sara me escribió de nuevo a las 6 de la mañana, como si supiera que no había pegado un ojo. Te van a pedir los papeles del pasaporte, fotocarnet, algo de experiencia y que sepas un poco de inglés. El jefe no es exigente, pero quiere gente seria. Si dices sí, yo me encargo de ayudarte desde aquí. Le dije que sí, sin condiciones, sin pensarlo más. El corazón me latía en el pecho como si fuera a romperse. Una mezcla de miedo y esperanza que no sentía desde que era joven. Esa mañana le hice el desayuno a Rubén. Le freí un huevo y le preparé zumo de naranja. Lo miré en silencio mientras comía. ¿Estás bien, mamá? Sí, hoy sí. No me atreví a decirle aún. Tampoco a Pedro. Esperé unos días, preparé los papeles. Hablé con Sara cada noche. Ella me mandaba fotos del restaurante, de su habitación pequeña pero ordenada, del autobús con nieve en la ventana. Yo nunca había visto nieve en mi vida, y de pronto se volvió mi meta. La noche que decidí contárselo a Pedro, se lo dije sin rodeos. Me voy a Canadá. ¿Qué? ¿A qué viene eso? Me han ofrecido trabajo en un restaurante, de camarera. Me voy sola, mando dinero cada mes. Rubén se queda contigo, por ahora. ¿Estás loca? ¿Y yo qué pinto aquí? Nada, lo mismo que has pintado estos últimos 2 años. Se quedó callado, no porque entendiera, sino porque no esperaba que tuviera el valor. Tú verás, Lucía, pero que sepas que yo no me voy a hacer cargo de todo. Nunca lo hiciste, le dije, y me fui a dormir. Esa fue la última conversación sincera que tuvimos en esa casa. Cuando subí al avión, 3 semanas después, con la maleta vieja y el alma hecha trizas, me di cuenta de que no sabía ni dónde estaba Canadá en el mapa,
pero no importaba, porque por primera vez yo estaba eligiendo mi camino. Cuando el avión aterrizó en Montreal, mis piernas temblaban, no por el vuelo, sino por lo que venía después. Llevaba una maleta medio rota, prestada por mi hermana, y una carpeta con los papeles que Sara me había dicho que llevara: el pasaporte, la carta de invitación, una foto, la dirección del restaurante y una hoja donde había escrito, en inglés torcido: I'm here for work, she's my friend. Me sentí tan pequeña en ese aeropuerto, rodeada de anuncios que no entendía, voces que no reconocía y un frío que se colaba hasta los huesos. Sara me esperaba con un gorro de lana y una bufanda enorme. «Tía, estás igual», me dijo con esa sonrisa que no le recordaba desde hacía 20 años. Nos abrazamos fuerte, como quien se agarra a un salvavidas. El apartamento donde vivía era pequeño pero cálido. Una cama, una mesa con 2 sillas, una cocina donde cabían apenas 2 ollas, y una ventana por donde entraba una luz blanca, limpia. Me senté en su sofá y rompí a llorar. «Ya pasó, Lucía, estás aquí. Lo peor era decidir, lo demás lo vas a poder todo». Sara me preparó sopa caliente, me dejó ropa de abrigo y me enseñó cómo se usaban los autobuses, el horario del metro, dónde comprar pan y leche. Ese primer día me sentí torpe, como una niña, pero una niña que por primera vez en años sentía que podía empezar de nuevo. El restaurante era un local bonito, atendido por inmigrantes, italianos, portugueses, colombianos, y ahora una española de pueblo con los dedos fríos y los nervios rotos. El jefe, André, era un hombre seco pero justo. Me miró con desconfianza al principio. ¿Hablas inglés? Un poco, muy poco. ¿Tienes ganas? Sí, de verdad. Me dio un delantal, una bandeja y una sonrisa escondida. Entonces, bienvenida. Esa noche llamé a Pedro y a Rubén desde la sala común del apartamento. ¿Ya llegaste?, dijo Pedro sin emoción. Sí, bien. Hace mucho frío. ¿Y el dinero? Pedro, acabo de llegar. Vale, pues cuando puedas. Rubén, en cambio, se asomó tímido a la cámara. Te echo de menos, mamá. Yo también, mi vida. Pero esto es por ti, te lo juro, por ti. Colgué con un nudo en la garganta, y cuando me metí en la cama, bajo las mantas gruesas, pensé: ahora empieza lo difícil, pero también lo real. Los primeros días en el restaurante fueron una mezcla de torpeza y voluntad. Me aprendía las frases básicas de memoria. Coffee or tea? This way please. Sorry, I'm new. A veces los clientes se reían con ternura. Otros no tenían paciencia, pero mis compañeros me ayudaban, sobre todo Marta, una peruana con ojos vivaces y manos rápidas, que hablaba 5 idiomas y siempre encontraba tiempo para darme ánimos. Tú tranquila, Lucía, esto es como pelar patatas. Al principio cuesta, después ni lo piensas. Aprendí a sostener 3 platos a la vez, a memorizar comandas sin apuntarlas, a sonreír aunque me dolieran los pies, y eso de agradecer cada propina como si fuera una flor. Sara me dejaba post-its en la nevera. Oye, hiciste bien la barra, campeona. No olvides sonreír, te cambia la cara. Te estás soltando, y se nota. Yo guardaba todos esos papelitos, como si fueran pequeños trofeos que nadie más veía. Cada noche, después de trabajar, me sentaba frente al móvil. Llamaba a Rubén, que cada vez estaba más callado. «Papá, ¿cómo está?» «Como siempre, mamá». «¿Va al instituto?» «Más o menos. A veces llega tarde». Pedro apenas hablaba, solo preguntaba por el dinero. «Cuando puedas, mándame algo, estoy justo». «¿Has buscado trabajo?» Silencio. «Pedro, haz lo tuyo, que bastante tengo yo con el crío». Y colgaba. Me sentía culpable, y libre, y vacía, y fuerte, todo a la vez. Una noche, al salir del restaurante, Marta me invitó a tomar un café. Fuimos a un sitio pequeño, con música suave, y ahí lo vi por primera vez. Estaba sentado en la barra, leyendo un libro. Joven, 30 y tantos, camisa remangada, mirada clara, y un tatuaje en la muñeca izquierda que parecía un árbol. Marta lo saludó. «Él es Gabriel», me dijo. «Trabaja en una librería cerca. ¿Español también?» Él me miró, sonrió y me tendió la mano. «Lucía, ¿verdad? Marta me habló de ti. Dice que te estás comiendo el mundo con cuchara». Reí. «Con cuchara, no, con las manos.
Nos reímos los tres. Y sin saberlo aún, ese fue el principio de algo que cambiaría todo. Desde aquella noche, Gabriel se volvió una presencia inesperada. No invasiva, no urgente, solo cálida. A veces pasaba por el restaurante y me dejaba un libro envuelto en papel marrón, con una notita dentro. Este tiene una mujer valiente como protagonista. Me hizo pensar en ti. Otras veces coincidíamos sin querer en la parada del metro y caminábamos juntos unas calles sin decir mucho. Pero lo poco que decíamos valía. Gabriel tenía 38 años. Había vivido en Madrid, en Oaxaca, en Montreal. Tenía esa forma de hablar pausada, como quien ha aprendido a escuchar más que a impresionar. Y cuando me miraba, no veía a una mujer agotada. No veía a una inmigrante, ni a una madre a la distancia. Me miraba como si pudiera ver debajo de todo eso, y aún así, quedarse. Una noche me invitó a su librería. «Cierra a las 7», me dijo. «Pero si vienes después, te abro solo para ti». Fui. Era un lugar cálido, con estanterías que olían a papel antiguo y lámparas de luz tenue. «¿Te puedo leer algo?», asentí. Sacó un libro de Benedetti y leyó en voz alta. «Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo». Sentí que se me apretaba algo dentro, como si me hubieran acariciado por dentro, donde hacía años no me tocaba nadie. «¿Te pasa algo?», preguntó. Hace mucho que nadie me leía sin esperar nada a cambio. Nos quedamos en silencio. Él se acercó, me tocó el rostro y no me besó. Solo me apoyó la frente y respiró conmigo. Esa noche, al volver al apartamento, Sara me miró raro. ¿Y esa carita? Nada. Mentira. Es solo un amigo. Claro. Y yo soy monja. Me reí. Pero por dentro, algo se había encendido. Y no era fuego. Era hogar. Fue un jueves por la tarde cuando todo cambió. Aunque como pasa con las cosas importantes, al principio no lo pareció. Había terminado mi turno tarde, con los pies doloridos y las manos ásperas de tanto lavar vasos. Fuera, nevaba con esa lentitud que tiene la nieve cuando quiere quedarse. Sara ya dormía cuando llegué, y en mi móvil ningún mensaje de Pedro, ni una pregunta por mí, ni una palabra de Rubén. Me senté en la cama, abrí el libro que me había regalado Gabriel unos días antes, uno de cartas que nunca se enviaron, y ahí, en mitad de una de ellas, había una hoja doblada. No la había visto antes. Si alguna vez necesitas hablar sin decir nada, yo sabré escucharte sin interrumpir. G. No sabía si me temblaban más las manos o el alma. Le escribí. ¿Estás despierto? Sí. ¿Estás bien? Estoy llena de silencios. Entonces ven, tengo una lámpara encendida y un té esperando. No lo dudé. Me puse un abrigo sobre el uniforme, un gorro y bajé a la calle. Las farolas hacían que la nieve pareciera caer en cámara lenta. Caminé hasta su librería. Estaba cerrada, pero me esperaba en la puerta con una bufanda gruesa que me envolvió nada más llegar. «Pareces un poema invernal», me dijo. Yo no dije nada, solo entré. Adentro olía a té, a madera y a algo parecido a paz. Nos sentamos en la parte de atrás, donde tenía un sofá de terciopelo oscuro y una mesita baja llena de libros apilados sin orden. «¿Qué te pesa hoy?», preguntó, con esa voz suave que parecía no empujar, solo abrir espacio. «No me pesan los kilómetros. Me pesa que allá nunca preguntan si estoy bien, que solo quieren saber cuánto mando, cuándo vuelvo, y que no me enamore de nadie. ¿Y lo hiciste?». Silencio. Lo miré. Él también me miraba, pero sin prisa, sin hambre, con esa calma que viene solo después de muchas tormentas. «Creo que me estoy enamorando de alguien que no me pide nada». Se acercó. Sus dedos tocaron los míos, y en lugar de besarme de inmediato, me acarició la mejilla. Despacio, como si me pidiera permiso con cada centímetro. Nos besamos, pero no fue el beso de película. Fue uno callado, lento, con sabor a menta e invierno. Después me quitó el abrigo, con cuidado, como quien desenvuelve algo frágil. Me desnudó poco a poco, pero no con deseo salvaje, sino con una delicadeza que me hizo llorar sin lágrimas. «No tienes que demostrarme nada, Lucía. No estoy aquí para completarte, solo para acompañarte». E hicimos el amor, pero no como lo había hecho antes, no como un deber.
ni como un alivio, ni como una rutina para salvar un matrimonio ya muerto. Esa noche hice el amor por mí, por todo lo que no me había permitido sentir en años, por todas las veces que callé lo que necesitaba, por cada rincón de mi cuerpo que creí olvidado. Y cuando terminé de temblar, con su pecho contra mi espalda y su respiración enredada con la mía, me sentí nueva. No salvada, no curada, pero sí mía. Me desperté antes que él. Gabriel dormía en silencio, con una mano apoyada en mi cintura y los labios entreabiertos. La luz suave del amanecer se colaba por las cortinas, y por primera vez en mucho tiempo no me urgía levantarme. Me quedé ahí, escuchando su respiración, como si fuera música. Y pensé, así debería sentirse la paz. No era solo el cuerpo satisfecho, era otra cosa, un espacio nuevo adentro de mí, como si el miedo hubiera dejado de ocupar tanto. Me levanté sin hacer ruido y fui al baño. Y ahí me vi. Mi reflejo en el espejo no era el mismo. Tenía ojeras, arrugas finas, el pelo algo alborotado, pero mis ojos brillaban. No el brillo fingido de quien sonríe para que no le pregunten qué pasa, sino ese brillo silencioso que aparece cuando una empieza a reconocerse y a gustarse y a perdonarse. Me lavé la cara, me vestí despacio y antes de salir le dejé una nota sobre la mesita, escrita en una servilleta de la librería. Gracias por no romperme mientras me estaba reconstruyendo. L. Volví caminando hasta el apartamento de Sara. La ciudad seguía cubierta de nieve, pero ya no la sentía tan hostil, ni tan lejana. Entré en casa sin hacer ruido. Sara estaba en la cocina, en bata, con un café en la mano y una sonrisa de quien lo sabe todo. ¿Y cómo estuvo el club de lectura?, dijo arqueando una ceja. Muy instructivo, respondí, riendo. Me abrazó. Te hacía falta alguien que te mirara bien, ¿no? Sí, pero más que me hiciera mirarme distinta. Esa tarde llamé a Rubén. Hacía días que no hablábamos bien. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, papá duerme, como siempre. ¿Has ido al instituto? Sí, a veces. ¿Te gustaría venir a pasar unos meses aquí conmigo en verano? Se quedó callado. ¿En serio? Sí, tengo espacio, trabajo, una amiga con quien comparto piso. Podrías ver otra vida, otra forma de estar. ¿Y papá? Tu padre está en lo suyo. Entonces sí, mamá, quiero. Se me hizo un nudo en la garganta, pero esta vez, de los buenos. Esa noche, Gabriel me escribió: sigo sintiendo tu olor entre mis libros. Nunca imaginé que el deseo pudiera tener aroma a dignidad. Y entonces supe que no era solo una aventura. No era un escape. Era algo real, lento, distinto. Y aunque no sabía en qué terminaría, no me daba miedo, porque por fin no huía de mi reflejo. Lo estaba abrazando. Pasaron 2 semanas desde aquella noche con Gabriel. 2 semanas de trabajo, de mensajes suaves, de cenas discretas y de una certeza creciente que empezaba a ocupar mi pecho con algo parecido a la alegría. No era euforia, no era locura, era un calor constante, como una estufa encendida a baja intensidad. Seguía trabajando en el restaurante, cada día más suelta, más rápida. Aprendía frases nuevas en inglés, bromeaba con los clientes, y cuando Marta me decía, «¿Hoy parecías de aquí?», yo sonreía con orgullo, pero en casa el teléfono seguía siendo una herida. Pedro no cambiaba, cada semana era igual. «¿Cuándo mandas el dinero?». «Ya no me alcanza, Lucía, el crío come como un toro». «¿Has buscado trabajo?». «No empieces, no estoy de humor». Y Rubén se había vuelto más distante. Una noche me contestó con los ojos húmedos. «Mamá, papá se la pasa durmiendo o bebiendo. Yo hago lo que puedo. Mi amor, ya estoy hablando con una trabajadora social aquí. Quiero traerte en verano, como dijimos. ¿Puedo quedarme allá contigo?». Tragué saliva. «Si tú quieres, sí». Hablé con Gabriel al día siguiente. Le conté todo, sin adornos. Se quedó callado un momento. Luego me miró y dijo: «Lucía, tú no eres responsable de la mediocridad de nadie. Has hecho más por tu hijo desde aquí que ese hombre en años. Es su padre. Y tú eres su madre, pero también eres mujer. Y mereces no cargar sola todo el tiempo». Me quedé en silencio, no por duda, sino porque me dolía lo cierto de sus palabras. Esa misma semana, Gabriel me llevó al lago helado. «No está lejos», me dijo,
pero es como otro mundo. Manejamos en silencio. El bosque, blanco, el cielo, azul frío. Cuando llegamos, el lago parecía de cristal. Había una pareja patinando a lo lejos, niños lanzando nieve y una paz que me golpeó en el pecho. «Aquí vengo cuando quiero recordar lo que sí importa», me dijo él. Nos sentamos en un tronco. Me abrazó desde atrás. Yo me acomodé entre sus brazos como si hubieran sido hechos para mí. Y sin decir nada, sin una palabra, empecé a llorar. Ningún número de tristeza, sino porque, por primera vez en años, me sentía a salvo. El invierno en Canadá no perdona, pero a veces el frío ayuda a ordenar las ideas. En mi cuarto, frente al espejo empañado, me observaba cada mañana mientras me recogía el pelo y me preparaba para el turno del mediodía. Y aunque los gestos eran los mismos, la mujer que me miraba ya no era idéntica a la que cruzó el Atlántico meses atrás. Ya no era la esposa invisible, ni la madre apagada, ni la hija del pueblo que todos creían que no se atrevería jamás a irse. Ahora era camarera en un restaurante multicultural de Montreal, con un inglés tosco pero funcional, y la confianza de una mujer que ha aprendido a caminar sola en tierra nueva. Una tarde de martes, mientras reponía copas tras la barra, me llegó un mensaje de Pedro. «Este mes no enviaste nada aún. Estoy sin €1. Mándalo cuanto antes». Ni saludo, ni «¿cómo estás?», ni una palabra sobre Rubén. Respiré hondo. Le respondí: «El dinero llegará el viernes, pero esta es la última vez sin hablar de Rubén. Él no es tu responsabilidad solamente cuando te conviene». 5 minutos después respondió: «No me des lecciones desde tan lejos. Si te gusta tanto estar allá, quédate, pero no me uses de excusa para hacer tu vida». Me ardió. No las palabras, sino la verdad detrás. Ya no me tenía miedo, ni respeto, y lo peor, ya no me quería ni siquiera como banco. Guardé el teléfono y seguí trabajando, pero esa noche, al cerrar, me senté en la última mesa del local y lloré. Marta se sentó conmigo. Me puso una mano en el hombro. «¿Vale la pena seguir mandando a quien no valora?», preguntó. «Lo hago por Rubén. Entonces busca una forma de hacerlo por él, pero también por ti». Gabriel apareció más tarde, como si algo en él supiera que lo necesitaba. «Vamos a caminar», me dijo. «Hay una calle aquí cerca, donde los árboles aún brillan aunque sea de noche». Caminamos en silencio. La nieve crujía bajo nuestros pasos. El viento me pegaba en la cara, pero su mano era tibia. Me detuve. Siento que vivo entre dos mundos, uno que me necesita, pero me rompe, y otro que me abraza, pero me hace sentir culpable por ser feliz. Gabriel no respondió con palabras, solo me rodeó con los brazos. Y ahí, entre los árboles iluminados y el aliento que se hacía humo en el aire, me dijo al oído: «El hogar no es un lugar, Lucía. Es la persona que te enseña que no estás equivocada por desear otra vida». Y esa noche, mientras nos amábamos en su apartamento, con ventanas empañadas y música suave de fondo, me di cuenta de algo que nunca me había permitido pensar en voz alta. Yo ya no quería volver. La mañana siguiente fue distinta. Había una decisión que me ardía en el pecho, como esas verdades que una lleva demasiado tiempo, aplastando debajo del deber. Preparé café en la cocina mientras Sara se vestía para su turno. Cuando salió, con la bufanda a medio poner, me encontró sentada con la mirada fija en la taza humeante. «¿Todo bien?», asentí, pero no. «Voy a traer a Rubén, definitivamente. No solo por vacaciones. Voy a empezar los trámites para que se quede conmigo». Sara no dijo nada al principio. Se acercó, se sentó a mi lado y puso la mano sobre la mía. «¿Y Pedro?». «Pedro no cambia, solo exige. No pregunta por Rubén, no lo escucha. Lo deja solo. Y mi hijo ya no tiene por qué crecer creyendo que eso es lo normal». «¿Y tú?», me miró. «¿Estás lista para todo lo que implica?». «Sí, porque si me quedo callada ahora, soy cómplice». Llamé a Pedro esa noche. «¿Qué quieres ahora?», contestó sin filtros. Voy a empezar los trámites para traer a Rubén conmigo, definitivamente». «¿Qué tontería es esa?». «No es ninguna tontería. Estoy trabajando, puedo mantenerlo. Aquí hay mejores oportunidades para él. Y tú no estás cumpliendo con ser padre». Silencio. Luego vino su reacción. «¿Te volviste loca? Ese niño tiene su vida aquí, su colegio, sus amigos. Y tiene un padre que lo deja solo todo el día mientras se emborracha. Lo sé, Pedro,
Lo sé todo. Rubén me lo cuenta. Es mi hijo también, y el mío. Pero yo sí estoy cuidándolo, aunque sea desde otro continente. No hubo respuesta. Solo el tono seco de quien se siente desnudo, expuesto. Y que ya no tiene argumentos. Haré lo que tenga que hacer, Pedro. Esto no es venganza, es protección. Haz lo que quieras. Tú siempre haces lo que te da la gana. Number. Ahora estoy haciendo lo que nunca me dejé hacer. Lo correcto. Y colgué. Gabriel llegó esa noche con una botella de vino y 2 panes dulces. ¿Celebramos? ¿El qué? Que eres más valiente de lo que crees. Me abrazó, me besó lento, y esa noche no hicimos el amor por necesidad, sino por celebración, porque empezar de cero duele. Pero saberse libre empieza pues a sanar. Empezar los trámites fue como meterse en un río helado. Sabía que tenía que hacerlo, pero cada paso dolía en la piel. La trabajadora social que me asignaron hablaba español con acento francés. Se llamaba Marianne y desde el primer día fue directa pero amable. Lucía, esto va a llevar tiempo, pero no es imposible. Si puedes demostrar que trabajas legalmente, que tienes una vivienda y que tu hijo corre riesgo de desatención, podemos avanzar. Le llevé todo, mi contrato de camarera, el certificado de residencia con Sara, una carta del instituto en España, donde Rubén había faltado varias semanas, y mensajes, pantallazos con frases de Pedro a las 3 de la madrugada, cuando pedía dinero mientras mi hijo dormía solo. Marianne me miró con firmeza. ¿Estás preparada para que él se enfade? ¿Para que incluso te amenace con quitarte la custodia? Sí. ¿Estás sola? Tengo a mi hijo, y eso es suficiente. Esa semana fue una montaña rusa. Trabajaba más horas, llenaba formularios, soñaba con Rubén cada noche, con su voz, con sus abrazos de niño pequeño que ya me llegaban al pecho. Gabriel se convirtió en mi refugio. Me acompañaba al consulado, me explicaba frases legales en inglés y, lo más importante, me dejaba llorar sin tener que explicarme. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, me dijo algo que me desarmó. Cuando yo tenía 10 años, mi madre también me sacó de un lugar donde no me querían. Me trajo aquí, sin saber inglés, sin conocer a nadie. Y gracias a su miedo, yo tengo esta vida. Así que si Rubén alguna vez te reclama, recuerda esto. Los hijos no entienden todo cuando son niños, pero cuando crecen, agradecen. Llamé a Rubén al día siguiente. ¿Estás seguro de que quieres venir, hijo? Sí, mamá. Aquí no tengo a nadie, solo quiero estar contigo. ¿No te da miedo? Number Me da más miedo que darme. Se me quebró la voz. Te voy a traer, lo juro. Te creo. Y fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mi hijo confiaba en mí no solo como madre, sino como mujer que lucha, que no se rinde y que por fin cree en sí misma. Ese domingo desperté antes de que saliera el sol. Había soñado que Rubén entraba por la puerta del apartamento con su mochila colgada del hombro, que dejaba caer todo en el suelo. Me miraba con esos ojos suyos de cuando era niño y decía: «Mamá, ya estoy aquí». Lloré al despertar, lágrimas de emoción, de miedo, de cansancio. Sara seguía durmiendo, así que me puse los auriculares y salí a caminar bajo la nieve. El aire cortaba, pero por dentro algo me quemaba. La urgencia de tenerlo conmigo. Ese día lo dediqué a limpiar el cuarto pequeño del apartamento. Guardé las cosas viejas en cajas. Compré una lámpara nueva, un escritorio de segunda mano, pinté la pared de azul claro. Colgué un mapa del mundo y una foto que me había mandado Rubén en su último cumpleaños. Gabriel llegó al anochecer. ¿Qué haces? Transformando este rincón en un pedazo de hogar para él. Me abrazó por detrás. Se quedó mirando en silencio. Tengo una idea, me dijo luego. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Me giré, sorprendida. ¿De verdad? No te lo digo por impulso. Tengo espacio. Te ahorras alquiler. Y Rubén tendría su propio cuarto. Luz natural, libros y una mesa donde podríamos cenar los 3. Es muy pronto, Gabriel. Lo sé, pero no estoy proponiéndote una promesa. Solo un lugar seguro. Para los 3. Me quedé en silencio. Mi instinto, ese que tantas veces ignoré, me gritaba que esta vez sí era distinto. Déjame pensarlo, ¿sí? Claro. Solo quería que supieras que tienes opciones, más allá de sobrevivir. Esa noche
Me encerré en el cuarto y me senté frente a la cama vacía. La toqué. Acaricié la sábana limpia y cerré los ojos. Rubén, voy a hacer que esta vez tengas una vida donde no tengas que esconder tu tristeza. Y en mi pecho, una semilla de esperanza crecía, silenciosa, firme, como todo lo que por fin empieza a florecer donde una vez solo hubo sombra. Tomé la decisión 2 días después. No fue impulsiva. Fue como una gota que cae y cae, hasta que la piedra ya no puede ignorarla. Gabriel me recibió en la entrada de su casa con una taza de café y una sonrisa de esas que no apuran. ¿Te parece bien este cuarto para Rubén? Tiene luz por las mañanas y da al jardín. Es perfecto, dije sin dudar. Había libros apilados en cada rincón, plantas bien cuidadas, una cocina con olor a madera tostada y ventanas grandes que dejaban entrar el mundo. No era lujo, era refugio, y yo necesitaba eso. Me mudé el fin de semana. Sara lloró cuando me vio hacer la maleta. ¿Segura? Sí, es tiempo. Me abrazó fuerte. Te lo ganaste, Lucía. Y no por suerte, te lo ganaste con cicatrices. Los días pasaron con ritmo nuevo. Empezamos a cocinar juntos, a leer por las noches, a hablar sin miedo. Gabriel no llenaba mis huecos, solo me daba espacio para sanarlos. Una noche, mientras ponía una sábana nueva en la cama de Rubén, recibí un mensaje de Pedro. Me enteré que quieres llevarte al niño contigo. No vas a hacerlo sin pelea, Lucía. Me quedé helada, no por el mensaje en sí, sino por el tono. Porque no hablaba del hijo. Hablaba de un objeto que se le escapaba del control. Le respondí, Rubén no es un trofeo, ni una moneda. Es un niño que merece estar donde lo cuidan. A los 10 minutos me llamó. Lucía, escúchame. Tú te fuiste porque quisiste, y ahora pretendes llevártelo todo. ¿Y yo qué? ¿Qué me queda? Te queda el bar, Pedro. ¿Te quedan tus amigos y tus excusas? A Rubén lo estoy recuperando yo, porque tú lo perdiste cuando decidiste dejarlo solo. No tienes derecho... Tengo el derecho de proteger a mi hijo, y si tengo que hacerlo contra ti, lo haré. Colgó. Mis manos temblaban. Gabriel me abrazó en silencio, y en ese abrazo sentí algo nuevo. No miedo, no rabia. Sentí que por fin ya no estaba sola. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Las horas pasaban lentas cuando el corazón espera, pero mis manos no paraban de hacer cosas. Pinté las paredes del cuarto de Rubén de un gris cálido. Colgué unas luces suaves en la cabecera, y Gabriel me ayudó a montar una estantería con libros para adolescentes que había escogido con cuidado. Aventuras, ciencia ficción, novelas gráficas. Incluso le dejé un par que yo había amado de joven, con mi nombre escrito a mano en la primera página. ¿Crees que le guste?, le pregunté una noche. Gabriel se acercó por detrás y me abrazó. Le va a encantar, pero sobre todo, le va a encantar ver que alguien pensó en él. Marianne me confirmó que todo estaba en regla. Había enviado los documentos a migración y ahora solo restaba esperar. Rubén podía viajar con una autorización firmada y yo contaba las horas, pero Pedro no se quedó quieto. Me mandó otro mensaje, esta vez más largo, más frío. Estás destrozando una familia. Te vas con otro hombre. Quieres quitarme a mi hijo. No vas a conseguirlo. Voy a hablar con un abogado. Me ardieron los ojos, no de miedo, de furia. De esa furia limpia que solo sienten las madres cuando las acusan de hacer daño por querer proteger. Le respondí con un solo audio. Mi voz, firme, sin gritar. La familia la rompiste tú el día que dejaste de levantarte de la cama, el día que Rubén te pedía atención y tú le dabas silencio, el día que cambiabas un beso por una cerveza. Y sí, estoy con otro hombre, uno que me trata con respeto, que no me pide dinero y que lee conmigo antes de dormir. Si eso te molesta, es porque sabes que perdiste algo que ya no se recupera. Bloqueé su número. No más amenazas. No más cadenas invisibles. Gabriel y yo celebramos la noticia con una cena casera. Hicimos pasta, abrimos vino, pusimos música suave. Él cocinaba mientras yo doblaba la ropa recién lavada. En un momento, sin decir nada, se giró hacia mí con una mirada distinta. Lucía, ¿te has imaginado quedándote aquí para siempre? A veces sí. ¿Y conmigo? Sentí un golpe dulce en el pecho. Cada día me cuesta menos imaginarlo. Nos abrazamos. Y después, en el sofá,
bajo la manta de lana, me besó como si el mundo no importara, y yo me dejé querer, sin miedo, sin permiso, sin culpas. Esa noche dormí en paz, y soñé con Rubén bajando del avión, corriendo hacia mí, diciendo por fin: «Mamá, ahora sí estamos juntos». El día que Rubén aterrizó en Canadá yo no dormí, ni una sola hora. Gabriel me llevó al aeropuerto. Íbamos en silencio, pero nuestras manos no se soltaban. Él conducía despacio, como si supiera que yo necesitaba que ese momento durara un poco más. «¿Estás bien?», me preguntó cuando estábamos llegando. «Estoy nerviosa, no por verle, sino por cómo va a mirarme». «Te va a mirar como se mira a un refugio». Esperamos frente a la puerta de llegada internacional. Una pantalla marcaba retraso de 20 minutos. Sentía las piernas rígidas y las manos frías. Cuando por fin lo vi aparecer, todo se volvió borroso, menos él. Llevaba una mochila negra colgada de un solo hombro, los rizos más largos y unos ojos cansados, pero vivos. Nos miramos, y en 2 segundos ya corría hacia mí. «¡Mamá!». Me abrazó tan fuerte que me dolió la espalda, pero fue el mejor dolor del mundo. No dije nada, solo lo abracé. Lloré en silencio, con la cara escondida en su cuello. «Ya estoy aquí, mamá, ya está». El camino a casa fue lleno de preguntas, risas tímidas y miradas nuevas. Gabriel manejaba tranquilo, y Rubén lo observaba por el espejo con esa mezcla de curiosidad y juicio que solo tienen los adolescentes. «¿Tú eres el que lee?», le dijo de repente. Gabriel sonrió. «Sí, ¿y tú?». «No mucho, pero puedo intentarlo». Nos reímos los tres. Cuando llegamos, Rubén recorrió la casa despacio. Tocó los libros, abrió su armario, miró por la ventana. Se quedó mirando la lámpara que colgué junto a su cama. «¿Tú pusiste todo esto?». «Sí, pensando en ti». Nunca nadie había preparado un cuarto para mí. Se me quebró algo dentro, pero solo lo miré. «Ahora este es tu lugar, Rubén». Y nos abrazamos de nuevo. Esa noche, después de cenar los tres, Gabriel sacó un libro y lo dejó sobre la mesa. «Es de superhéroes, pero con dilemas reales», le dijo a Rubén. «¿Tiene muchas páginas?». «Unas cuantas. Pero si lo terminas, te invito a una hamburguesa donde tú elijas». Rubén lo miró. Luego me miró a mí. «¿Me cae bien?». «¿Gabriel?». «Sí. No intenta ser papá, solo está». Y en esa frase supe que todo lo que había hecho hasta ahora valía la pena. Porque Rubén ya no tenía solo un lugar para dormir. Tenía un lugar donde ser. Los primeros días con Rubén en casa fueron como vivir en una película a cámara lenta. Todo se sentía irreal, como si en cualquier momento alguien pudiera aparecer a decirme: «Señora, esto no es suyo, devuélvalo». Pero número. Él estaba ahí, con su mochila apoyada en la esquina del cuarto, con su olor a adolescente recién bañado, con esa mezcla de ternura y dureza que tienen los chicos cuando ya no son niños. Pero aún buscan guía. Gabriel y yo intentábamos darle espacio. A veces desayunábamos los tres, otras, Rubén prefería comer en silencio con los cascos puestos, y yo lo respetaba. No me molestaba el silencio. Lo que me dolía era lo que había detrás. Años de ausencia, de palabras no dichas, de emociones embotelladas. Pero poco a poco, él empezaba a abrirse. «Hoy en clase entendí todo», me dijo un miércoles, con una media sonrisa. «Pero no hablé nada, solo escuché. Es un buen comienzo. ¿Tú también empezaste así?». «Peor. Al principio no entendía ni el saludo. Pero luego, cuando ya sabes lo que vale la pena, el idioma se aprende más fácil». Me miró en silencio y asintió. No con la cabeza, con los ojos. Una noche, después de que Rubén se encerrara en su cuarto, me senté en el baño, sola. Tenía el cuerpo extraño, los pechos sensibles, el estómago revuelto. Al principio creí que era el estrés, el cambio, el frío. Pero algo me susurraba otra cosa. Algo más profundo, más antiguo. Abrí un cajón. Encontré un test de embarazo, de esos que Sara había dejado olvidados. Y lo hice, temblando, sola, 2 líneas, claras, firmes, embarazada. Me quedé sentada en el borde de la bañera por minutos, la cabeza llena de pensamientos, el pecho lleno de vida, de miedo, y muy dentro, de alegría. Porque no era un accidente, era la vida diciendo: «Aún puedes empezar otra vez». Salí del baño,
Gabriel leía en el sofá, con una manta en las piernas. Me senté frente a él. Me miró y supo que algo pasaba. ¿Lucía? ¿Voy a ser madre otra vez? Se quedó en silencio, luego se levantó, se acercó, me tocó la cara con ambas manos. ¿Mía? Asentí, llorando. ¿Estás bien con eso? Le pregunté con la voz quebrada. Lucía, esto no es un error, esto es una semilla. Y si llega ahora, es porque el suelo está preparado. Nos abrazamos, y en ese momento yo también me sentí sembrada, firme, entera, lista para florecer. Le conté a Rubén una tarde en la que la nieve caía como ceniza suave. Estábamos solos en la cocina. Él comía cereales con la cabeza gacha, y yo, con las manos heladas, buscaba las palabras como quien rebusca en un cajón lleno de recuerdos. «Rubén, necesito hablar contigo», dije por fin. Me miró con esa expresión suya de «ya sé que no me va a gustar». «¿Qué pasa? ¿Va todo bien?» «Sí». «Bueno, sí, pero es algo importante». Solté el aire, me senté a su lado y lo miré directamente a los ojos. «Estoy embarazada». Silencio. Ese tipo de silencio que se estira entre dos personas como un hilo tenso. Él dejó la cuchara dentro del bol. Me observó sin emoción, como intentando digerir antes de reaccionar. ¿De Gabriel? Sí, asintió. Lentamente, sin drama. ¿Y desde cuándo lo sabes? Desde hace 2 días, pero no quería decírtelo hasta estar segura. ¿De cómo te sentirías? No sé cómo me siento, dijo por fin. No me molesta, solo me cuesta imaginarlo. Un hermano, aquí, ahora. Me acerqué. Le tomé la mano, como hacía cuando era pequeño, y tenía fiebre o miedo a los truenos. Tú siempre serás mi primer hijo, mi todo. Este bebé no viene a ocupar tu lugar, viene a ampliarlo, a hacernos más grandes. Rubén bajó la cabeza. ¿Sabes lo que más me cuesta? ¿Qué? Verte tan distinta, tan feliz. ¿Y eso es malo? Number solo, me doy cuenta de lo mucho que no eras feliz antes, y me siento tonto por no haberlo notado. Le acaricié el cabello. No eras tonto, solo eras niño. Ahora estamos creciendo los dos. Esa noche cenamos los 3. Gabriel cocinó una crema de calabaza y pan de ajo. Rubén hizo una pregunta que nos dejó a los dos sin aliento. ¿Puedo ir con ustedes a la primera ecografía? Lo miré, y me tembló todo. ¿Tú quieres venir? Sí, quiero saber quién viene, y si tiene tu nariz rara o los ojos de Gabriel. Gabriel rió, y yo lloré, porque había amor. No perfecto, no fácil, pero sí real. Y cuando apagamos las luces esa noche, y cada uno se fue a su cuarto, sentí que por fin no vivía en una casa prestada, sino en un hogar sembrado con verdad. La cita para la ecografía fue un miércoles nublado. Gabriel pidió el día libre, y Rubén también se excusó en el instituto con la ayuda de la trabajadora social. Quería estar. Eso me conmovió más que cualquier palabra. Nos fuimos los 3 en el coche, en silencio, cada uno con su propia ansiedad, su propia idea de lo que íbamos a ver. ¿Crees que será niña o niño?, preguntó Rubén rompiendo el hielo. Todavía es muy pronto, respondí sonriendo. Pero más allá de eso, me conformo con que venga bien. Si es niña, ¿cómo la vas a llamar? No lo sé aún, pero pensé que tal vez podríamos decidirlo juntos. Rubén me miró con sorpresa y orgullo. En la clínica, una enfermera joven nos acompañó a la sala. Me acosté en la camilla. Gabriel tomó mi mano. Rubén se sentó al otro lado, con los ojos abiertos como platos. Cuando el gel frío tocó mi vientre, sentí un escalofrío que me subió por la columna. Y entonces, el sonido. tum tum, tum tum, tum tum. El corazón de mi bebé, pequeño, pero fuerte, firme, como si supiera que tenía un lugar al que llegar. «Aquí está», dijo la técnica. «Aún es muy pequeño, pero se ve bien. Están de casi 12 semanas». Me giré hacia Gabriel. Tenía los ojos humedecidos. Rubén no decía nada, pero no apartaba la vista del monitor. Parecía hipnotizado. «¿Ese puntito blanco? ¿Eso es su cabeza?» «Sí», dije riendo. «Parece un frijolito, pero ya es alguien, ¿verdad?» «Sí, hijo, ya es alguien». Esa noche, después de cenar, me encerré en mi cuarto con una libreta nueva. Gabriel me la había regalado cuando supimos la noticia. Portada de lino azul, sin líneas,
una libreta para lo que no se dice en voz alta. Escribí mi primera carta. Mi pequeño ser que late en mi interior. Hoy te vi por primera vez. Eras apenas una mancha borrosa en una pantalla, pero te sentí tan real como si ya ocuparas sitio entre nosotros. Tu hermano te miró con curiosidad, Gabriel con ternura, y yo con una mezcla de miedo y amor que no sabía que podía coexistir. No sé qué nombre llevarás, ni qué caminos andarás, pero ya eres parte de esta historia. Te esperamos, te cuidamos, te soñamos. Mamá. Guardé la libreta en el cajón, apagué la luz y dormí con la mano en el vientre, porque ya no tenía que imaginar mi futuro. Lo llevaba dentro. Los días empezaron a correr con otro ritmo. Ya no eran solo rutinas. Ahora cada jornada tenía sentido, un hilo invisible que las conectaba al porvenir. Mi cuerpo empezaba a cambiar. Los pechos más sensibles, el vientre apenas abultado, pero ya no era solo yo la que respiraba. Cada mañana al despertar, ponía la mano sobre la piel tibia del abdomen y murmuraba: «Aquí estás». Gabriel me cuidaba sin invadir. Preparaba desayunos con frutas que antes ni me gustaban. Me acompañaba a las visitas médicas y se encargaba de que no levantara peso ni me pasara de horas de pie. Rubén, por su parte, se hacía a su manera. Reservado, curioso, a veces distante, pero cada tanto dejaba escapar una ternura que me derretía. ¿Sabes que en el colegio preguntaron por qué vine aquí tan de golpe? ¿Y qué dijiste? Que mi madre me eligió por encima del miedo. Y se quedaron todos callados. No supe si reír o llorar, pero lo abracé, largo, fuerte, como quien vuelve a casa, pero no todo era calma. Rubén empezó a tener dificultades en clase. No por falta de ganas, sino porque el idioma aún era un muro. Una tarde llegó frustrado. No entiendo nada de historia. No sé lo que dicen. Me siento idiota. No lo eres. Solo estás aprendiendo a traducir el mundo. ¿Y si no me sale? Entonces lo haremos juntos. Esa noche, Gabriel imprimió textos en español y los pusimos uno al lado del otro. Rubén leía en voz alta. Gabriel corregía con paciencia. Y yo, sentada con la barriga ya más redonda, los miraba como quien observa a su propia esperanza tomando forma. Mientras tanto, yo seguía escribiéndole a mi bebé. Querido corazón que late en mí, tu hermano está aprendiendo a hablar en otro idioma y yo a sentir en otro cuerpo. Cada día te imagino con más claridad. No sé si serás niño o niña, pero sí sé esto. Tu llegada ha hecho que todos cambiemos. Rubén ya no es solo mi hijo, ahora también es hermano. Gabriel no es solo mi pareja, es raíz, cobijo, y ese libro que no sabía que necesitaba leer. Y yo ya no soy la mujer que se fue de un pueblo con el alma rota. Ahora soy tierra fértil y tú, mi brote. Con amor, mamá. El invierno ya se empezaba a despedir. Las calles seguían cubiertas de blanco, pero la luz de la mañana era distinta, más suave, como si el sol hubiera recordado cómo acariciar. Rubén salía cada día más temprano al instituto. Se levantaba solo, preparaba su desayuno y hasta se ocupaba de dejarme fruta cortada cuando sabía que yo me quedaba en cama un rato más. Pero una tarde llegó diferente. Entró sin saludar, tiró la mochila en el suelo y se encerró en su cuarto con un portazo. ¿Todo bien?, pregunté desde la cocina. Sí, respondió seco. No insistí, pero esperé. Sabía que cuando algo le dolía, necesitaba su espacio, y luego la certeza de que alguien lo esperara del otro lado. A las 9 salió. Se sentó en el sofá con la mirada clavada en el suelo. ¿Te ha pasado algo, hijo? Me llamaron hijo de criada, en clase de francés. Un chico, uno grande. Y luego me dijeron que seguro que vine, porque en mi país nadie me quería. Mi pecho se cerró, como si el aire de golpe fuera hielo. ¿Te hizo daño? ¡Number! Pero me dieron ganas de irme, de volverme invisible. Me acerqué, me senté a su lado, le tomé la mano. Rubén, tú no viniste huyendo, viniste porque mereces más. Y quien no pueda ver tu valor, no merece tu atención. ¿Y si me siguen molestando? Entonces vamos a ir juntos a hablar con quien haga falta. Tú no estás solo, ni aquí, ni en nada. Esa noche no dormí bien. Sentía presión en el vientre, un malestar que iba y venía. Me levanté 2 veces al baño, pero a las 5 de la madrugada
El dolor fue más agudo, como un cinturón apretado desde adentro. Desperté a Gabriel. Algo no va bien. No son contracciones normales. Me ayudó a vestirme. Despertamos a Rubén y salimos al hospital. El coche iba en silencio. Yo solo apretaba los dientes, y Gabriel no soltaba mi mano. En urgencias me pasaron rápido. Una enfermera amable me pidió que respirara hondo. «Estás teniendo contracciones prematuras. Vamos a hacer lo posible por detenerlas». Me pusieron una vía. Me conectaron a monitores. Y quedé acostada, escuchando ese tum-tum inestable del corazón que aún no conocía, pero que ya amaba. Gabriel y Rubén esperaban afuera, hasta que el médico permitió que entraran. «¿Qué te dijeron?», preguntó Rubén. «Que todo puede ir bien, pero tengo que cuidarme más, reposo, menos estrés, nada de esfuerzo». Rubén me tomó la mano. «Entonces dime qué necesitas, y lo haré yo». Lo miré, y no vi un adolescente. Vi a un hombre en formación, un hermano mayor. Y también vi, por un instante, todo lo que había hecho bien. Esa noche me dejaron en observación. Gabriel se quedó a mi lado, sentado en una silla dura, sin quejarse. Y Rubén me dejó una carta escrita a mano en la mesita. «Mamá, no tengas miedo. Tú me cuidaste cuando era un niño, y ahora yo quiero ayudarte a cuidar lo que viene. Ese bebé va a tener suerte, porque tú eres la madre más valiente del mundo. Te quiero, Rubén». Lloré en silencio, no por miedo, sino porque la vida, a pesar de todo, seguía floreciendo. Me mandaron a casa al día siguiente, con la condición estricta de reposo total. Nada de trabajo, nada de agitación, nada de esfuerzo físico. El médico fue claro. «Tu embarazo es sensible. Si quieres que todo vaya bien, necesitas ayuda. Y descanso». Volví a casa en silencio. El coche se deslizaba por las calles nevadas, y yo sentía el peso de mi propio cuerpo, como si lo cargara por primera vez. Gabriel conducía con una mano, la otra sobre mi muslo, caliente, firme, tranquila. Rubén estaba en el asiento de atrás. Llevaba mi bolso con cuidado, como si dentro llevara algo frágil. Y lo llevaba. A los dos. Al llegar a casa, Gabriel me acomodó en el sofá. Me puso almohadas, una manta suave y el libro que solía leerme en voz alta cuando no podía dormir. Rubén trajo té con miel y galletas y su cuaderno de deberes, que colocó a mi lado sin decir nada. «Quiero estudiar aquí», me dijo. «Así te hago compañía, y si necesitas algo, lo tienes fácil». Le sonreí, y me contuve las lágrimas, ya no de angustia, sino de asombro. ¿Cómo era posible que de tanto dolor naciera esto? Durante los días siguientes, el tiempo cambió de textura. Gabriel se encargó de las compras, de cocinar, de limpiar. Rubén organizó su cuarto, preparaba mi desayuno, y se tomaba en serio cada gesto, cada movimiento. Y yo solo podía mirar, agradecer y escribir. Llenaba páginas de mi libreta con cartas para mi hijo por venir. A veces de madrugada, cuando todos dormían y yo no podía. «Pequeño corazón, aún no te conozco, pero ya estás moldeando a todos los que te rodean. Tu hermano se está haciendo hombre. Y tu padre, sí, ya me atrevo a llamarlo así, es un pilar que no sabía que necesitaba. Te esperan brazos, historias y una vida con raíces nuevas. No llegas para reparar nada, llegas para empezar de cero. Mamá». Una tarde, Gabriel llegó del trabajo más tarde de lo normal. Entró con un sobre en la mano y una expresión extraña. «¿Todo bien?», pregunté. Se sentó frente a mí, sacó una hoja y me la extendió. Me ofrecieron una promoción en la editorial, más sueldo, contrato fijo. «Pero hay una condición», lo miré. «Tengo que viajar 2 veces al mes, un par de días cada vez, a Toronto, y quería preguntarte si eso te asusta, si es el momento correcto para aceptar». Me quedé en silencio, pensando, sintiendo. «Gabriel, no me da miedo que trabajes. Me daría miedo que renuncies a algo por mí sin quererlo. Yo solo renuncio a lo que me aleje de ustedes. Y esto es un paso hacia un futuro donde estemos mejor». Le tomé la mano, y supe que lo que teníamos ya no era solo amor, era proyecto, era una mañana clara. La nieve se derretía despacio en los tejados, y el aire tenía ese olor húmedo que anuncia la llegada tímida de la primavera. Yo estaba en el sofá, con una almohada bajo las piernas
y el vientre ya redondo como luna llena. Rubén estudiaba en silencio en la mesa del comedor, y Gabriel leía el periódico en papel, como le gustaba. Todo era calma, hasta que sonó el teléfono. Un número desconocido, pero el prefijo España. Mi corazón se detuvo por un instante. Respondí. ¿Lucía Torres? Sí, soy yo. Le hablo desde el Centro de Salud de Jaén. Lamentamos informarle que su esposo, Pedro Morales, fue ingresado esta mañana tras un accidente. Sufrió una caída fuerte y está hospitalizado. Su situación es delicada. Silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque no sentí lo que creí que sentiría. Ni odio, ni alivio. Solo una tristeza lejana, como por alguien que ya no era parte de tu vida, pero que alguna vez fue. ¿Tiene familia cerca?, pregunté. Solo usted figura como contacto de emergencia. Yo no puedo viajar. Estoy embarazada y en reposo. Entiendo. Le mantendremos informada. Colgué. Gabriel me miraba en silencio. Rubén se había quedado quieto. ¿Quién era?, preguntó, bajito. Pedro, tu padre. Tuvo un accidente. Rubén bajó la mirada. ¿Está bien? No lo saben aún. ¿Vas a ir? Number, no puedo. Y aunque pudiera, no sé si debería. Se quedó callado. Luego dijo, con una madurez que me desarmó. Mamá, él te hizo mucho daño. Pero igual, fue parte de tu historia. Sí, pero ya no es parte de mi presente. Rubén asintió y volvió a sus apuntes. Gabriel se acercó, me abrazó por la espalda y susurró. El pasado no deja de existir, pero ya no manda. Y yo sentí que el corazón, ese músculo tozudo, había aprendido al fin a no sangrar por lo que no debía. Esa noche, escribí una nueva carta. Pequeño amor, hoy sonó el teléfono desde donde una vez creí que era mi casa. Me hablaron de alguien que ya no forma parte de nuestra vida. Y no sentí odio, ni sed de justicia. Solo una gratitud serena por haber salido a tiempo. Que tú vengas a este mundo no significa que yo olvide lo que viví. Significa que ahora elijo otra forma de vivirlo. Aquí, contigo, con tu hermano y con ese hombre que me enseña que el amor no duele, acompaña. Mamá. El cielo estaba cubierto. Una lluvia fina, casi invisible, caía sobre la ciudad como un susurro constante. Yo ya estaba en la semana 39. La casa estaba en calma. Rubén terminaba un trabajo para clase. Gabriel preparaba sopa en la cocina. Y yo, sentada en el sofá, acariciaba mi vientre mientras escuchaba la lista de reproducción que Gabriel había armado. Música suave, canciones sin letra, solo melodías que parecían traducir lo que sentía. Y entonces una punzada, profunda, real. Me levanté con cuidado. Otra contracción, más fuerte, más intensa que todas las anteriores. Gabriel, creo que soy. No hizo falta más. Rubén guardó su cuaderno, tomó el bolso que ya estaba preparado desde hacía semanas. Gabriel llamó al hospital y salimos. El camino fue corto, o eso me pareció. Entre respiraciones, contracciones y las manos de ambos sobre mi espalda y mi vientre, yo solo pensaba en una cosa. Ya casi está aquí. El parto fue largo, intenso, duro. Hubo gritos, sudor, lágrimas, miedo. Pero también hubo manos que no se soltaron, voces que susurraban, tú puedes, ya casi, estás haciéndolo perfecto. Y en un instante que pareció eterno, el llanto, un sonido nuevo, fuerte, vivo. Me lo pusieron sobre el pecho, una niña, caliente, suave, real. Hola, mi amor, le dije llorando. Rubén lloraba también, en silencio. Gabriel me besó la frente, y ahí, los tres juntos, rodeando a la nueva vida, yo entendí lo que nunca me había atrevido a creer. Lo logré. Construí mi casa, mi hogar, mi familia, no perfecta, número de revista, pero auténtica, honesta y mía. Unas semanas después, en casa, le puse nombre, Clara, porque había llegado a darme eso, claridad. Después de años de niebla, de oscuridad interna, de silencios impuestos, ahora tenía un nombre, una historia y un lugar. La última carta que escribí fue para los tres, a Rubén, a Clara y a Gabriel. Gracias por elegirme. Gracias por quedarte, hijo,
incluso cuando fuiste testigo de mis sombras. Gracias por nacer, hija, y recordarme que aún puedo amar sin miedo. Y gracias, Gabriel, por no salvarme, sino enseñarme a salvarme sola. Esta familia la parí con el cuerpo, con el alma, y con cada paso que di, sin saber si iba a aguantar. Y aquí estamos, juntos. Mamá. Después del parto, todo cambió. Pero no como en los cuentos. No fue inmediato, ni fácil, ni mágico. Fue real. Las noches eran fragmentadas. Clara lloraba con fuerza. Yo aprendía de nuevo a amamantar con dolor y ternura. Y Rubén se volvía hermano mayor con una paciencia que me conmovía. Gabriel hacía café sin preguntar. Me acariciaba el cabello cuando me quedaba dormida en el sofá. Y sus manos siempre llegaban justo antes de que mi fuerza se agotara. Una mañana me miré al espejo. La barriga todavía blanda, ojeras profundas, pero en mis ojos no había sombra, había presencia. Ya no era la mujer rota que cruzó un océano, era madre, de dos, y de sí misma. Un domingo, Rubén me sorprendió. «Mamá, quiero volver a tocar la guitarra». «¿Desde cuándo te gusta?» «Desde que nací en esta casa nueva. Aquí siento que puedo». Le compramos una usada, de madera clara, y cada noche tocaba mientras Clara dormía en mis brazos. Yo lo miraba y pensaba, este también es un nuevo nacimiento. Mientras tanto, Pedro no volvió a llamar. Su silencio no era paz, pero tampoco herida. Era solo pasado, una sombra en la memoria, un nombre que ya no dolía. Yo había soltado, y soltar también es una forma de amar. La casa ya tenía su ritmo. Las mañanas eran más ruidosas, el comedor olía a café recién hecho y pañales limpios, y Clara balbuceaba sonidos que llenaban el aire como campanitas invisibles. Rubén iba al instituto cada vez más seguro. Tenía 2 amigos nuevos. Jugaba a veces en el parque, y por primera vez lo escuché reír fuerte, con ganas. Gabriel trabajaba desde casa 3 días por semana, y cuando se encerraba en el escritorio, me enviaba mensajes como si fuera un adolescente. Café a las 16 horas, si mi jefa, o sea tú, lo permite. Hoy te vi hermosa con la camiseta llena de leche. Palabra de editor. Yo me reía, y también me conmovía, porque hacía tiempo que nadie me miraba con amor, sin esperar nada a cambio. Una tarde, Rubén entró al salón con Clara en brazos. La sostenía con delicadeza. Se sentó en el sofá y dijo, «No sé cómo fue mi padre contigo, pero sé cómo quiero ser yo con ella. Y eso ya cambia todo». Me quedé en silencio, la garganta apretada. Le acaricié el brazo. «Estás siendo el hermano que siempre soñé para ella, y el hijo que me enseñó a no rendirme». Nos abrazamos, y en ese abrazo supe que había algo más fuerte que el miedo, el amor sembrado a tiempo. En mi cuaderno empecé una nueva carta. No solo para Clara, sino para mí misma. Lucía, recuerda que esto no fue suerte, fue coraje. Tú saliste de donde ya no se podía respirar. Tú tomaste un avión con las manos vacías y el corazón partido. Tú trabajaste, esperaste, lloraste, amaste, y ahora amas desde la paz. Lo lograste, y lo seguirás logrando. Fue en primavera. La nieve se había derretido del todo, y las flores tímidas asomaban en los parques como niños curiosos. Clara ya tenía casi 6 meses. Rubén hablaba francés con soltura, y yo tenía una cita con migraciones. Había iniciado el proceso para obtener la residencia permanente. No por papeles, no por burocracia, por pertenencia, porque ya no era una visita, era hogar. Gabriel me acompañó a la oficina del gobierno. Entramos con Clara en brazos, Rubén a nuestro lado, y una carpeta con documentos que ya no hablaban solo de mí, sino de lo que habíamos construido. En el formulario, una pregunta me hizo detener el bolígrafo. ¿Desea conservar su nombre legal anterior o adoptar un nuevo apellido? Lo pensé un segundo. Miré a Gabriel y luego a Clara, que dormía en su portabebés con los labios entreabiertos. Tomé aire y marqué la casilla de cambio, no para borrar el pasado, sino para marcar este nuevo comienzo. Mi nuevo apellido sería doble, el mío y el de Gabriel. No porque me lo pidiera, sino porque juntos habíamos creado algo que merecía ser nombrado. De regreso en casa, Rubén me preguntó, ¿eso cambia algo? Todo y nada. Sigo siendo tu madre, sigo siendo yo, pero ahora
También soy la mujer que eligió su historia. Se quedó callado. Luego asintió. Me gusta. Es como si tuvieras apellido de valiente. Reí, y lo abracé. Esa noche escribí una carta distinta. Una carta para cuando Clara fuera mayor. Querida hija, cuando leas esto, tal vez ya no recuerdes el sonido de mi voz al arrullarte. Pero quiero que sepas algo. El día que te inscribí oficialmente en este país, no solo puse tu nombre, puse también el mío, el nuevo, el que me gané pariendo con coraje, criando con fe y amando con libertad. Tú no vienes de una madre perfecta. Vienes de una mujer real, y eso es suficiente. Mamá, fue en verano, uno de esos días raros de Montreal, en que el cielo parece andaluz, sin una nube, con brisa cálida, y ese olor a pan recién hecho que se cuela desde las ventanas. Rubén terminaba su primer curso completo en Canadá. Gabriel trabajaba desde la terraza. Clara empezaba a dar sus primeros pasos entre cojines, tropezando, levantándose, riendo. Yo preparé una mesa bajo el árbol del jardín, con jugo natural, pan de nuez y 3 velas encendidas aunque fuera de día. Cuando llegaron les dije, «Hoy vamos a celebrar algo». «¿Qué?», preguntó Rubén. «Nuestro primer año juntos, aquí, así, sin mentiras, sin miedo». Gabriel me miró con ternura, me tomó la mano, Rubén me abrazó, y Clara, que no entendía nada, golpeaba su tacita de plástico con fuerza como si aplaudiera. «¿Y cómo se celebra eso?», dijo Gabriel. «Con gratitud», respondí, y con palabras. Saqué la libreta azul, la misma donde escribí todas las cartas durante el embarazo, y leí en voz alta. A los que llegaron conmigo, a los que me recibieron, y a los que crecieron a mi lado. Gracias por no dejarme caer. Gracias por ser tierra cuando yo era semilla. Gracias por convertirme en la mujer que no esperaba ser, pero que siempre merecí. Este no es el final, es el principio, porque los verdaderos hogares no tienen techo, tienen alma. Y esta familia ya tiene raíces. Lloramos, reímos, brindamos con jugo de manzana. Y cuando cayó la noche, Clara dormía en brazos de su hermano. Gabriel me besaba la frente y yo miraba las luces encendidas en la cocina pensando, esta es mi victoria. No sobre nadie, sino sobre mi antiguo silencio. Gracias por haber escuchado esta historia completa. Si te conmovió, si te inspiró, si te hizo pensar, te invito a suscribirte al canal, porque cada semana te traeré nuevas historias de amor real, mujeres valientes y renacimientos inesperados. Aquí no contamos cuentos de hadas. Aquí contamos vidas que florecen,